Listo. Bienvenidos a todos y a todas a esta charla sobre atención al maltrato infantil. Les agradecemos a todos los participantes. Hemos visto que hemos recibido muchas personas de distintas partes. También agradecer a Sencauca y a Sencol por permitir que por medio de estos medios pues podamos aprender mucho más. Mi nombre es María Camila Montero Romero. Actualmente soy la Lora, soy la local de Escora. Y pues nada, también agradecerle a las docentes que nos van a acompañar estos 3 días y agradecerle por último a la persona que ha sido como la organizadora de todo esto, que es Juan Camilo Bravo. Cami, sigue. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Bravo, soy estudiante de la Universidad de Cauca, voy en cuarto semestre y pues para nosotros es un placer que estén aquí acompañándonos. Desde ASEN Cauca les damos la bienvenida a nuestro primer módulo en atención al maltrato. ¿Sí? El día de hoy nuestra conferencia va hasta las 5. Vamos a tener aproximadamente 45 minutos de ponencia de nuestra psicóloga Sandra Martínez, quien también es docente de nuestra universidad. Y luego vamos a tener 10 minutos de una ronda de preguntas de parte de ustedes. ¿Listo? Esa dinámica se va a repetir durante todas nuestras sesiones, que recuerden que son el día 7 y 8 de mayo. ¿Ok? Entonces, profe, puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Camilo. Igualmente, un saludo especial de bienvenida a todo el grupo que se ha inscrito a este espacio. Un saludo muy caluroso, que por este medio lo podemos hacer, cargado de energía y con todo el deseo de que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Gracias al grupo de ASEN Cauca que nos ha invitado a compartir más que unos conceptos, un poco la experiencia que hemos tenido en algunos de estos casos, un tema bastante complejo y de muy alto impacto emocional. Cami, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, Camilo. Entonces, yo quise trabajar más que desde el maltrato como tal, aunque sí voy a hacer algunos elementos introductorios, hablarles de lo que es la resiliencia en lo que es el maltrato y diferentes eventos bloqueadores de nuestra parte emocional. Empiezo entonces, si nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me repite esta situación? ¿Y por qué otras personas que han tenido eventos tal vez más fuertes o que han tenido historias muy complejas de su vida y las ves bien? Entonces dice uno, ¿qué está pasando allí? La siguiente, Camilo. La siguiente. Definimos entonces el maltrato infantil partiendo desde el concepto de la OMS, que nos dice, Camilo, se perdió la presentación, no sé si les pasa a todos. Bueno, entonces partimos del concepto de maltrato que nos dice que es el abuso y la desatención de las que son objetos los menores de 18 años e incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial y cualquier otro tipo de eventos que causen daño a la salud integral del niño, mental y física, que no le facilite su posibilidad de disfrute de la vida.
La siguiente, perdón, ¿están viendo la pantalla de la presentación? No, señora. Entonces esperemos que Camilo se nos ubique y yo sigo compartiendo mientras tanto elementos importantes. Estaba recordando alguna poesía que habla mucho de ese contexto del maltrato infantil, donde muchas veces se toma la autoridad o se toma la cultura o se unos comportamientos como naturales, entonces nos volvemos permisivos ¿Cómo le bajo el volumen a esto? frente a esas conductas. ¿Ya la retomamos? Sí, Vale, señora. listo. Entonces, al final les comparto la poesía o el poema si alcanzamos. Entonces, la siguiente, Camilo. El maltrato tiene clasificación. Mencionaba antes la negligencia, el abuso sexual, decimos el maltrato físico, el maltrato emocional. Diferentes formas, cualquier cosa que nos esté afectando ese disfrute, como les decía. Pero el problema es que este maltrato, generalmente las consecuencias son más a largo plazo, especialmente lo que es el poco control que se pueda tener a posteriori de la parte emocional, los bajos rendimientos académicos que se puedan presentar, la agresividad, la depresión es una característica, una consecuencia muy típica de lo que es el maltrato infantil, la baja autoestima y tenemos también lo que es la depresión como tal. Y en el centro yo he dejado una consecuencia muy especial que a su vez hace como antecedente, hace de antecedente y hace de consecuente. Y es cómo frente al maltrato infantil se desdibuja lo que es las figuras parentales, que cuando vamos a organizar nuevas familias, nuevos núcleos familiares, pues pueden ser posibles maltratadores. No todos los que han sido maltratados van a terminar siendo maltratadores, pero sí un buen porcentaje. Y también porque ese es en ese vínculo parental, en esa familia, es donde generalmente se produce más el maltrato infantil, precisamente porque es al interior de esa confianza, de ese contexto de afecto y de protección que se espera se dé en la familia, es donde más se desdibuja ese concepto de vínculo parental. La siguiente, Camilo. Diferentes clases de maltratos. Tenemos el muy conocido también, que es el en el cual entre pares, entre grupos etarios, entre los mismos niños, se dan las agresiones tanto físicas, psicológicas, de ridiculizaciones, y esto es lo que llamamos comúnmente el famoso matoneo o el famoso bullying. Está el otro maltrato, que es el de los medios de comunicación. Y en estos momentos, donde estos medios pues tienen alta incidencia y alta facilidad para los niños, accesibilidad para los niños, entonces muchas veces se exponen a programas, se exponen a videos, a modelos donde hay bastante modelaje de maltrato, de agresividad, donde muchas veces los niños no tienen la capacidad de entender o comprender porque su pensamiento es muy concreto, es lo que ven y eso lo asumen como única realidad. Entonces se exponen a ese maltrato, a
entender cosas tal vez que para su parte cognitiva, su parte emocional no les permite ir más allá, y así lo entienden, los obligamos a madurar antes de tiempo o los exponemos a que aprendan a ser agresivos también, a cómo son esos modelos dentro de los medios de comunicación. La siguiente, Camilo. Como les decía hace un momento, en la parte del vínculo parental, que es clave e importante en la estructuración de la personalidad, entonces tenemos el síndrome de alienación parental. ¿Y qué es eso? Pues el síndrome es cuando hay esos conflictos en la pareja, cuando hay los divorcios, cuando hay las separaciones, cuando hay esas agresiones, incluso maltratos en la pareja, ponen en medio de ese conflicto, ponen a los hijos. Y el rol de padres se pierde, el rol de protección se pierde. Muchas veces estos padres pretenden que los hijos tomen partido, bien sea del lado paterno, bien sea del lado materno. Entre ellos no se hablan ni utilizan al niño para que le den mensajes a su pareja o para desdibujar el afecto del otro padre. Entonces, como les digo, la parte del rol de padre, protección, cuidado, afecto, amor, se pierde, y muchas veces lo que sucede es que los niños terminan siendo adultos a la fuerza, siendo padres de sus propios padres, saltándose su propio grupo etario, su propia etapa de juego, su propia etapa de fantasía, incluso terminan asumiendo roles de cuidado de los hermanitos más pequeños. Entonces, bastante complejo este síndrome de alienación parental y bastante maltratador. Y tenemos el caso de las migraciones, donde por situaciones laborales, tanto padres como hijos se ven abocados a salir de sus lugares de origen en búsqueda tal vez de mejores oportunidades, pero también muy expuestos a abandono por esa misma búsqueda, a no tener una vivienda, un lugar estable, a tener que sufrir por comida y obviamente a tener que estar expuestos a trabajos forzados y al abuso sexual, precisamente porque no hay una estabilidad ni emocional ni económica ahí en esos momentos bajo las situaciones de migración y de estar en otra cultura, de salir de su propio nicho. La siguiente, Camilo. ¿Cómo podemos hacer un análisis global general de qué es lo que sucede en el maltrato? Pues en primer lugar hay que evaluar si ese trato, qué sucede al interior de la comunidad, si es que estamos dentro de un grupo comunitario de muy bajos recursos económicos, si es que estamos en un contexto de tráfico de drogas, si es que estamos en una situación de cambio de cultura, en que si es que a nivel social, que también hay que mirarlo, si es que hay desigualdad de género, si es que hay aspectos económicos que nos están afectando. ¿Hay algún ruido por aquí que está interfiriendo? Perdón. Entiendes de tecnología, de hecho. Sí, trabajaba para la marca de la bandera. Me encargaba del back of house. Ok, entonces les decía en la parte social que influye también con la parte socioeconómica, los roles de género, qué está sucediendo en esas culturas donde predomina más el patriarcado que el matriarcado, qué sucede ahí, facilita más una vida. Buenas tardes, qué pena, es que se escucha interferencia. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y no deja escuchar bien, por favor. Creo que hay que apagar los micrófonos. Gabriel Almario es el que tiene encendido el micrófono. Gabriela, apaga el micrófono.
Por favor, ¿me pueden apagar los micrófonos? ¿Listo? No, sí, hay fuerte, Gabriela, fuerte apaga el Andrés, por favor, ¿lo micrófono. puedes sacar? Moderadores, el micrófono de las personas. Compré uno que se llama efecto Mandela. ¿No es cierto? Por venir amarillos. Eso es por 3 minutos y luego te lo pones, ¿no era? Sí, Eso no es pero pintura. no era para que se diera contento, pero no me disgusto. Pero échate un poquito de esto. Es como ceniza. Eso era. Ah, lo mandan a foto de mi mamá para que me regañe. Pero igual no toca echarse un poquito de esto. Pero entonces me voy a poner. No, échate de este, porque este es para eso. No, Melissa, déjalo ese para. Para el final, o sea, pero un poco, echarlo solamente un poquito, a la mitad, porque yo no necesito todo. Es que la vieja me dijo que lo podía dejar así. Me pusieron en cuadro y me dijeron, no, eso no. Ponte de esto. ¿Sí se puede continuar o no O hay ponme el mucho normal. ruido? Yo siento mucho ruido. No, por favor, profe, esperemos un momento. Ya solucionamos. Qué pena. Vale, ustedes me dicen, vale, no, tranquilos, ustedes Ok. me indican. Pero vas a dejar haciendo tiempo y no ves Gabriela Gil, apagar el micrófono, por podría ser, favor. Pero yo creo que terminamos lo mismo. ¿Sí? Sí, es que nos vamos a quedar así como de. ¿Compartir? Por eso te dije, usa la peinilla. Yo uso la peinilla, Pero después para mirar. pero igual toca dejar de echar un poquito la sal. Pues mientras cinturamos el lado. Procedemos a retirar a Gabriela. Gracias. Sí, por favor, retírenla porque... Ya. Listo. Sí, yo creo que ahora sí podemos, ¿cierto? Listo. Entonces, estábamos hablando del contexto social que facilita y me recuerda, porque ahí mencionamos también el débil papel de la ley, me recuerda a un casito que nos llegó hace muchos añitos ya y fue precisamente ubicado por un interno que estaba rotando por el departamento. Y nos llegó el casito por una consulta de un niño que tenía encopresis. Y al hacer la evaluación, pues la sorpresa era un niño que tenía una fisura y al hacer la evaluación y el abordaje tanto con la madre como con las personas que lo estaban cuidando, pues era un niño que llevaba 2 meses de abuso consecutivo sexual. Y la madre era una persona que había venido del campo en búsqueda de nuevas oportunidades, pero que por la situación laboral le tocó dejar a su hijo al cuidado de un vecino cualquiera, de no mucho conocimiento de la señora, pero la misma condición la llevó a eso y pues el señor abusó del niño. Con la tristeza de que a nivel legal, 2 años después, nos citaron al médico y a este personaje para que fuera las declaraciones y la parte legal. Claro que el niño fue colocado al cuidado de bienestar y alcanzamos a hacer como 2 o 3 visitas con el médico para hacer el acompañamiento y después ya perdimos el contacto porque bienestar lo reubicó. Pero a eso quería compartirles esa parte, que a veces la parte legal no es tan rápida o no es tan inmediata como uno quisiera. Hay unas ciertas redes que podemos recurrir y hay un camino largo por recorrer. Creo que la doctora Gladys en esa parte de redes nos va a ayudar mucho a ubicar ese contacto, pero ahí tenemos esa situación. La siguiente, por favor. Y entonces, como les decía en un principio, a veces decimos, ¿será que estoy maltratando? ¿Será que puedo corregir? ¿Será que eso es normal?
¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, en aras de no tener esa claridad del límite entre la disciplina, entre el castigo y la violencia, pues podemos incurrir en un maltrato, de pronto no tan conscientemente. Y lo otro, bien importante, es que frente a ese castigo, frente a esa disciplina, a veces pensamos la disciplina como el adulto, la corregimos desde el pensamiento adulto y nos olvidamos que enfrente tenemos es a un niño y que hay que hablar, sí, hay que corregir, sí, pero ¿desde dónde? Desde la mentalidad del niño, desde la capacidad que el niño tiene de aprender o entender las cosas. La que sigue. Y obviamente está el campo relacional cuando hay conflictos en la familia, cuando hay agresiones, pues los niños son los primeros que llevan ese impacto de ver esa, no solamente hacia ellos como agresión física directa, sino los modelos a los que se están exponiendo, pues allí está el maltrato infantil también. Y cuando hay desórdenes psicológicos, entonces pues también ya hay una violencia un poco más directa. ¿Seguimos? ¿La que sigue? ¿Qué hacemos entonces? Pues tenemos que evaluar qué tipo de maltrato hay en el niño, si hay físico, si es solamente el verbal, emocional, que eso está todo esto dentro del campo psicológico. ¿Cómo son esas relaciones parentales? ¿Quiénes están más cercanos al niño y quiénes están más distantes? Cercanos afectivamente, distantes también en ese mismo contexto, afectivamente. Tenemos que hacer toda esta valoración socioambiental para poder determinar entonces la gravedad del maltrato en el niño, el riesgo en el cual podemos estar involucrando a este niño y obviamente para ver cómo lo tratamos. Sigamos, la que sigue. En ese sentido, pues miramos si es un abuso físico, si es un abuso sexual, si es que no le estamos llenando las necesidades básicas del niño de comida, vivienda, un techo, si es que estamos dejando al libre albedrío y no le ayudamos, no supervisamos a ese niño, no le hacemos ese acompañamiento, si es un maltrato emocional, si estamos hablando de un maltrato moral. Pero cualquiera de estas modalidades de maltrato es importante que la miremos en función de la gravedad, la frecuencia, desde cuándo el niño está siendo expuesto a este tipo de maltratos y cómo es la naturaleza de esos maltratadores principalmente, cuál es ese perfil de ese maltratador. La que sigue. En esa valoración, supremamente importante el testimonio de los niños y mirar esa capacidad tanto de expresión verbal como no verbal. Aquí es muy importante la mirada que podamos tener con el niño, el contacto visual que podamos tener, porque ese contacto, ese gesto, esa palabra que tal vez no dice, pero que con sus ojos, como lo muestra la imagen muy evidente, nos dice, hay que abordarla y ese abordaje va a ser desde el lenguaje del niño, desde la edad que el niño tiene. Recordemos que la edad, los niños son muy sugestionables y entonces podemos o hacer que se abra y nos comparta o también frente a la persona que le está haciendo el acompañamiento también puede ser que sienta miedo. A veces ese maltratador es el mismo que está acompañando al niño. Pero lo más importante que quiero destacar ahí es fantasía. ¿Será que se está imaginando? Cualquiera de esas cosas no debemos descartarlas. Es decir, dependiendo de la forma como nos diga el niño, sus eventos, lo que está contando que le ha pasado, todo es válido. Todo lo debemos creer, porque el niño
sobre todo estoy hablando de niños entre 3 y 5 años que son muy fantasiosos, sí, pero en medio de su fantasía nos está diciendo la verdad, nos está explicando cómo él vive esa experiencia. Entonces, por eso quise traer estos dos elementos de fantasía y de imaginación, porque no son descartables para nada. Al contrario, es a lo que más vamos a atender, porque en la medida en que nos involucremos en ese lenguaje, en esa fantasía, en ese cuento, como adultos ya podemos empezar a decantar información para luego profundizarla, pero no es descartable. La que sigue. ¿Qué no debemos hacer? Algo bien importante. Las preguntas largas, sobre todo aquellas preguntas que involucran el qué, el cómo, el cuándo y quién estaba y era en esa época, y le empezamos a meter dentro de esa pregunta múltiples preguntas, de tal manera que el niño lo que le estamos haciendo es confundiendo y asustándolo más. En ese sentido, lo más importante es preguntas abiertas. ¿Nos quieres contar qué pasó? Aquí estamos para escucharte y recordar que el que importa dentro de esa entrevista es el niño, y que él hable libremente de eso que quiere hablar, así como que si en su momento se quiere callar, pues respetar ese silencio, no hay que presionarlo. Importante entonces, porque en la medida en que dejemos que él hable, no vamos a veces en los niños se sienten muy culpables o de denunciar, o creen a veces que ellos son los que han provocado las cosas. Entonces, en esa medida en que les dejemos esa libertad, que tengamos este contacto visual con ellos, eso va a ayudar a que el niño nos dé un poco más de esa información como él la ha vivido. Pero ¿qué necesitamos para ello? Entonces, un lugar tranquilo, necesitamos que podamos no tener interrupciones ni tampoco tiempos limitados, que podamos tener un buen tiempo en el cual el niño sea fluido en su lenguaje, sin que sienta que lo estamos presionando. Muy importante, sí, también que podamos ubicarnos al nivel del niño. ¿Qué es eso? Que no asumamos, por ejemplo, el escritorio es una parte que puede afectar ese acercamiento al niño. Siéntese al lado de él, frente a frente, para que pueda sentirse que está con alguien que lo ayuda, que lo está acompañando, y no con alguien que lo está acusando o que le está preguntando como polisivamente frente a los hechos. ¿Qué sigue? Importante entonces también evitar al máximo preguntar cómo se sintió, por qué cree que la otra persona ejecutó en él ese evento maltratador o lo ha estado ejecutando. Por dos razones. En primer lugar, porque es el niño la víctima y lo que necesita es soltar esa emoción que tiene. No nos interesa el maltratador como tal, nos interesa el niño. Entonces, supremamente importante. Y en segundo lugar, porque sobre todo los niños 3, 5 años, incluido hasta los 8 años, les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Parte de su propio desarrollo, parte de su propio pensamiento. Entonces, no va a ser fácil que él entre a hablar de lo que el otro pudo haber estado pensando o sintiendo, para nada. Y la otra parte muy importante es, finalizada la entrevista, es supremamente importante, recalco mucho en esto, que abramos o planeemos espacios de juego, espacios que nos ayuden como a liberarnos un poquito y neutralizar toda esa historia de dolor o de sensaciones difíciles que nos ha estado contando en el momento. Entonces también hay que darle un respiro y devolverle su lugar de niño, su lugar de juego, su lugar de es mi etapa, aquí soy yo el importante. Sigamos.
más bien un recuento aquí muy rápido de que cuáles son los riesgos y obviamente cuáles serían los protectores, eventos protectores para evitarnos estos maltratos infantiles. En primer lugar, recordar que todos tenemos necesidades básicas. ¿Cuáles? Comida, dormida, una buena alimentación, que podamos tener incluso un cuidado físico, una higiene, el sueño. Cualquier persona, niño, adulto, con mayor razón los niños porque son totalmente dependientes, entonces somos nosotros los adultos los llamados a cuidar y a suplir estas necesidades básicas. Las necesidades cognitivas, la famosa estimulación, muy importante, no para hacer que el niño se salte la etapa y vaya a unas etapas superiores, no. Y ese es otro riesgo que a veces se corre muy tangencialmente, de creer o pretender que mientras más le exijamos al niño y que vaya avanzando más, olvidándonos un poco de ese proceso cognitivo que tiene acorde a su edad, entonces podemos incurrir en ese maltrato. Pero también a veces nos olvidamos de estimular ese desarrollo, a veces por sobreprotección o a veces porque no hay tiempo. Entonces, en aras de eso, dejamos que el niño simplemente haga lo que él puede y nos olvidamos de estimular ese desarrollo que sí se debe hacer. Y la parte afectiva. Todas las personas necesitamos de ese vínculo, de esa protección, de ese sentido de pertenencia en un hogar, en un grupo social, en un grupo cultural. Eso es supremamente importante para la autoestima del niño, para que ese desarrollo sea bueno. Y si hay buena autoestima, cualquier problema, así sea incluso un maltrato, puede ser más fácil de superar. Y aquí ya estamos viendo elementos de resiliencia. Por lo tanto, la resiliencia no es solamente del momento, esa la ayudamos a construir desde muy pequeños. ¿La que sigue? Entonces ya estamos hablando de que incluso en ese proceso del desarrollo y a veces que nos olvidamos de la estimulación del niño, caemos en el error de pensar que cuando nos equivocamos, cuando nos caemos, cuando cometemos errores es lo más catastrófico. Y no enseñamos y no pensamos que tal vez esa caída, tal vez ese error, tal vez ese evento de maltrato nos pueda enseñar cosas, podamos aprender y seguir y avanzar. Me gustó mucho esta frase que encontré, dice, me apagué un poco, pero me volví a encender porque entendí que yo puedo, porque entendí que yo quiero, porque entendí que siempre podré, o sea, siempre habrán oportunidades para aprender. Y he colocado ahí las imágenes que no las quiero dejar pasar, de cómo logras esto desde los niños. Y mire que es una madre que en la parte superior está, digamos, como explicándole, como haciendo una directriz a esa niña, pero lo hace desde el mismo nivel. O sea, entendámonos, te hablo que tengo una realidad como adulto, pero quiero que entiendas que estas son las normas, estos son los límites, y no me pongo como esa posición fuerte de poder, que eso es lo que hace el maltratador, quiere ejercer su poder. Y en la parte inferior es, venga, miremos, es entrar en esa comunicación no verbal con ese niño, en esa expresión emocional. Aquí tú y yo estamos construyendo, vamos para adelante. La siguiente. Definimos entonces resiliencia, muchos conceptos que hay allí, pero la más importante, ¿cuál es? Que la resiliencia es la capacidad o las habilidades o los mecanismos que aprendemos o que tenemos para afrontar situaciones adversas de alto riesgo y salir
salir avante y poder continuar en la vida, o sea, aprender de esas experiencias. La que sigue. La que sigue. En esos conceptos o factores de resiliencia que debemos mirar, evaluar y trabajar como sector salud, como sector familia, porque esto no es solamente de la parte de salud mental, todos podemos aportar en esa resiliencia. Entonces hay que evaluar que hay unos elementos de vulnerabilidad que son propios del sujeto. ¿Qué es eso? Tiene que ver con la edad en primer lugar. ¿Quiénes pues son más vulnerables? Los niños, quienes menos, aunque no quiere decir que no estemos expuestos al riesgo del maltrato, pues un poco ya más los adolescentes. Pero nos está diciendo también, ahí puede ser que haya unas condiciones que además de ser niños, de discapacidades, unas condiciones biológicas que nos hacen mucho más vulnerables todavía y más expuestos a ese maltrato. O puede ser que traigamos ya en nuestra historia familiar depresiones o eventos psicológicos, psicóticos, por ejemplo, y el niño ha estado expuesto a esos factores de riesgo, entonces ya trae cierta vulnerabilidad más grande para ser víctima del maltrato. Y están los factores estresores, los eventos estresores. No vamos más allá de lo que estamos viviendo ahorita, lo que es el confinamiento por esta situación pandémica, que hace que es un factor externo, nos obliga a estar encerrados, nos obliga a no tener mucha libertad y eso ya se nos sale un poco de las manos. Cuando hay condiciones de pobreza, cuando hay desastres naturales, pues estos niños son los más vulnerables hacia el maltrato infantil y por lo tanto pues hay que ponerles más atención. Sigamos. Entonces, ¿qué vemos como factores protectores? El poder desde muy pequeños ver esas experiencias duras, difíciles, como un desafío, como una oportunidad para aprender, ser mejores y de hecho muchas personitas resilientes que uno escucha cuando ya ha hecho el apoyo, cuando ya han avanzado un poco en el proceso, es decir, no me gustaría que otras personas vivan esto. Yo aprendí que puedo ser mejor, yo aprendí que puedo compartir, yo aprendí que puedo ser empática. Entonces, no verla como ese trauma y dele y vuelva y repita, sino que salen de allí. Más que en el trauma es que logré, que aprendí de allí, que resultó beneficioso después de esta historia dolorosa. Me alejé de ese contexto y hoy estoy mejor y hoy estoy bien. Entonces, es aprender de allí y de alguna manera que se habla del modelo de inmunidad en el sentido de que en primer lugar, la familia entra a ser un gran factor protector, ese vínculo afectivo que involucra también procesos de disciplina, sí. Esos dos contextos nos hacen bastante protegernos frente a esa coraza que podemos armar frente a estas situaciones difíciles. Nadie está exento de un maltrato, pero sí lo podemos aprender a superar. ¿Qué sigue? Dentro de esos factores protectores hay unos factores internos y hay unos factores externos. Entonces, los factores internos los vamos a ver como esas habilidades, esas competencias que adquirimos, que tiene que ver también con el mismo desarrollo cognitivo y desarrollo emocional normal de cualquier sujeto, y que si a eso le sumamos el apoyo familiar, el estímulo familiar, las posibilidades que tenemos de aprender muchas habilidades sociales y cognitivas, pues nos van a ayudar mucho a esa capacidad de resiliencia.
el aprender a ser tolerantes, a no tener las cosas, si no las podemos tener inmediatas, pues aprender de que hay cosas que requieren un tiempo y nos va a facilitar, de tal manera que esto frente al maltrato nos dice, yo tengo mi tiempo, me puedo recuperar, tomo decisiones, salgo de allí. Pero cuando no enseñamos a la tolerancia, no a tolerar el maltrato, ojo, a empezar a entender que nosotros tenemos nuestro propio espacio. Pero cuando somos como adultos muy dados a sobreproteger y a darle a que el niño tenga las cosas en una forma muy inmediata, ¿qué sucede? Pues no va a aprender a defenderse en la vida, no va a aprender a buscar él mismo esas soluciones, esas opciones diferentes. Cada cosa, cada evento no tiene única solución. Siempre habrán más de una solución y eso ayuda a ese desarrollo de habilidades sociales. Y el otro elemento muy importante es la autoestima, la autovalía, que la ayudamos a fortalecer los adultos, pero que también depende de ti. Tú tienes que aprender a valorarte cómo eres. Estos niñitos, importante enseñarles a verse en un espejo, a verse en esos otros amiguitos. Mire lo que él tiene, yo también tengo, no en función de competir, sino en función de decir, yo puedo hacerlo, yo puedo aprender esa habilidad y eso ayuda bien a esa resiliencia. Importante entonces esa cohesión familiar como apoyo a esa autoestima, a esas habilidades. Importante también que en ese grupo familiar le enseñemos a controlar esos impulsos emocionales, le enseñemos también a qué cosas son buenas y no que dejarlo al libre albedrío, que el niño mira y decide, usted verá, aprenda, no por experiencia, ¿no? También le podemos enseñar con esos límites de que hay cosas que no se pueden arriesgar, que no deben ser. ¿La que sigue? Y en los factores externos, entonces tenemos las redes de apoyo principalmente, también está la familia, pero sobre todo esas redes de apoyo, los colegios, la familiar y las actividades extracurriculares. Dejé de último la religión porque esa es una de las redes que más ha aportado en diferentes eventos, en la parte cognitiva, en la parte afectiva, ayuda mucho este campo espiritual, independientemente de sea la religión que practique. No estamos hablando de A o B religión, no. Esa parte espiritual para afrontar eventos traumáticos es bastante, bastante importante. ¿La que sigue? Entonces, importante tener presente que para acercarme al niño, si tenemos un niño de este caso de maltrato infantil, lo vamos a abordar desde ese niño, desde esa edad que tiene, desde ese pensamiento que tiene y no o sea, como adultos para conocer la red, la directriz que debemos hacer, pero el lenguaje, los ejemplos que utilicemos, el diálogo que hagamos, lo vamos a hacer desde ese lenguaje del niño. O si es un adolescente, pues desde el lenguaje del adolescente. Importante brindar ese apoyo para ese desarrollo de educar a los niños en el desarrollo del niño. Perdón, educar a la familia dentro del desarrollo de los niños. ¿Qué es eso? A veces los padres de familia no tienen todo el conocimiento de las características del desarrollo psicoafectivo de los niños. Entonces, pretendemos, por ejemplo, creer que un niño de 2, 3 años cuando te dice no quiero
o te dice quiero esto y se afirma y entonces lo tachamos de un niño de ser caprichoso, de ser rebelde, y no, de pronto son características propias de la edad. Eso no quiere decir dejar hacer, dejar pasar, no, pero sí es entender cuál es el desarrollo del niño para enseñarle y en ese sentido moldear pues esa conducta. Importante entender que cualquier tipo de maltrato, sea una palabra, sea una frase que a veces la decimos muy inocentemente. Por ejemplo, le decimos a un niño de 3 o 4 años, usted sí es cabezón. Entonces un niño de 3 o 4 años no entiende esa analogía tal vez que estamos haciendo. Dice, no, yo no soy cabezón, y se mirará en el espejo 100 veces. No, pero ¿por qué me dices eso? Yo no soy cabezón. ¿Por qué? Porque el niño te entiende en esa etapa de 3, 5 años, te entiende literal la palabra cabezón. Él no entiende que te está diciendo tal vez que le estás diciendo que es que no está entendiendo, que está haciendo terquito. No, simplemente te dice, no, pero míreme, yo físicamente no soy así. Ese es un ejemplo que quiero colocar en el sentido de que, ojo, como nos acercamos a ese niño y que entendamos que a veces en el chiste, en esa broma que hacemos, podemos afectar emocionalmente y que esa emoción no es cualquier cosa, esa afectación no es cualquier cosa, va haciendo huella. Muy importante tener cuidado con los medios de comunicación para que no se expongan los niños a situaciones a programas, o si los ven, pues estar ahí acompañándolos y explicar. No dejar a que el niño lo crea él simplemente como quiera interpretar. Y trabajar en prevención con la familia y el contexto. No es solamente con el niño, casi que al niño se le hace un apoyo de inmediato, pero el trabajo viene más adelante, con la familia y con el contexto que hay, colegio, incluso barrio donde está viviendo el niño. ¿La que sigue? Por eso les traía este mensaje. Es vital que al educar el cerebro de nuestros niños, no nos olvidemos de educar su corazón, o sea, de pensar que ahí hay una personita que siente. La resiliencia no es estable en el tiempo y varía según los eventos y según los ciclos de vida. Tal vez hoy somos resilientes, mañana por las condiciones que nos rodean, el contexto, lo que sea, tal vez no tengamos la misma fuerza. Es variable y depende, como dice, del ciclo de vida. Creo que dejo allí, sí les recomiendo un poema que lo pueden buscar facilito y él dice, mis manos son pequeñas y por eso se me cae la leche, aunque no quiero. Recuerda que soy un niño, no un adulto pequeño. A veces no entiendo lo que me dices, porque, insisto, a veces hablamos desde el ser adulto y nos olvidamos con quiénes que estamos tratando. Ahí como para ponerle 2 ejemplos, lo buscan y es muy bonito y lo van a entender. ¿Preguntas? Listo, profe, muchísimas gracias. Las personas que tengan preguntas, por favor, escribirlas y yo las leo, ¿listo? Preguntan que cómo se llama el poema. Ajá, yo lo encontré como por favor papito y mamita, así lo encontré. Entonces, pero igual si quieren yo se los comparto luego al grupo para que si quieren también lo puedan difundir. Es un poquito larguito. Sí, claro, si quieres pregunta por el micrófono, ¿listo? Edwin Fabián Reyes. Buenas tardes, profe. Hola Edwin, ¿cómo va?
Muy bien, usted, muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que resulta de que hablamos de este tipo de maltrato, pues, Pégate un poquito más que no te escucho. tomamos aquí ahorita en la ponencia, pues, el maltrato psicosocial, pues, de una forma sin ver tanto el producto, o sea, sin ver tanto como lo que puede afectar al niño, porque es que resulta que yo me encontré con un niño que estaba demasiado afectado por el maltrato. Resulta que él venía de una zona, pues, de una zona guerrillera, y entonces, pues, haciéndole una evaluación, el niño estaba, o sea, su mente hacía cosas muy raras. Lo pusimos a dibujar, pues, algo que él quisiera, no sé, algo que tuviera en su mente y mostraba gente matándose, sangre. Entonces, o sea, no sabíamos cómo apoyarlo porque tanto las palabras no nos daba el campo. Ya, entonces, o sea, tú lo que me preguntas es en esos casos cómo abordar al niño. Sí, exactamente, porque lo abordamos, o sea, tratando, lo principal, tratamos de hacernos sus amigos. Fue lo Sí. primordial, pero el niño no se abrió. Y aparte de eso, que lo importante es que a la hora de uno tratar con estos niños, eso sería como tratar un proceso a largo plazo, Sí. porque de la noche a la mañana no se recupera, pero el factor más imprescindible aquí es que a veces no hay tiempo. Claro, Y entonces, discúlpame, lo primerito que vamos a hacer es, ¿quieres hablar de eso? Mira, o sea, no es, para mí lógico, como acompañante sería importante que me dijera en ese momento lo que quiere, ¿cierto? Pero no soy yo, es el niño. Entonces, ¿quieres hablar de eso? ¿Quieres que hablemos de qué estás dibujando? Y pasó allí, ¿qué pasó? ¿Y tú cómo te sentiste? Pero así, ¿no? Pausadamente y que él hable. Si él dice, no quiero hablar, ok, voy a respetar ese momento y ¿qué necesitas en estos momentos? ¿Qué quieres que haga por ti en estos momentos? No, tal vez te pueda decir necesito a mi papá o a mi mamá, o sea, buscar a alguien en refugio, ¿cierto? Ah, te sientes más tranquilo si tu mami te coge la mano o te abraza. ¿Quieres eso? Ah, sí. ¿Ves? Entonces, ¿qué logramos con eso? Bajarle el nivel de ansiedad. Y en una futura reunión, porque pues estos son de seguimientos, ¿cierto? Entonces hacemos ese acompañamiento. Lógico, si el riesgo es muy alto, muy grande, pues como les digo, ya Gladys nos habla un poco más de eso. ¿Cuál es la ruta más inmediata? ¿Sí? Y de hecho, probablemente lo vas a tener que remitir allí a apoyo psicológico, ¿sí? Porque ustedes en estos momentos lo que hacen es captar el casito. Y si estamos hablando de un sitio donde, un hospital donde no hay psicólogo, donde no hay trabajo social, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por eso insisto, lo primero es bajarle ese nivel de ansiedad. Estamos aquí para acompañarte y tú eres el importante. Entonces, cuando quieras hablar, me dices, ¿ves? Entonces, y en ese momento, pues mirar cuál es la red más inmediata que tienen ahí en el sitio para poder hacer la conexión. Y algo bien importante, Edwin, que fue, creo que fue un logro con el chico que les comentaba, y es no pierdan el contacto, síganlo hasta donde más puedan, porque el primer contacto es clave, es esa persona que le ofrece empatía y es ese apoyo. otra cosita, pues, Dime. no sé qué tanto se consideraría como un maltrato psicosocial en que, por ejemplo, tenemos un caso de que resulta que el niño vive con la mamá y la madre es soltera, pero la madre infunde odio en él hacia el padre, o sea, como que lo odie. Y pues el niño, en cierta forma, él, pues eso le causa mucho daño.
No sé si eso se consideraría también como una especie de maltrato también, o no sé. Sí, te lo coloqué, incluso está entre los primeros clases de maltrato. Es esa alienación parental, le llamaba yo al maltrato, el síndrome de alienación parental. Es decir, cuando yo me ubico como en el caso que comentas, una madre soltera que infunde rabia o resentimiento hacia el padre, claro. Entonces, claro que estoy maltratando y bastante. ¿Por qué? Porque es que le estoy proyectando mi rabia y el niño no tiene resentimiento contra el padre, porque es que el conflicto es entre pareja. Entonces, ¿qué hace esa madre? Está proyectando y está camuflándose a través del niño en ese resentimiento. Y es lo que yo les decía. ¿Y qué pasa con el niño? Dejó de ser niño y empezó a asumir una carga pesada de un adulto resentido. Y se perdió su figura paterna. Entonces, doble, digamos, maltrato. Solo que por eso se dice, es muy sutil, ¿no? Entonces pareciera que no es, porque no te estoy pegando, porque no te estoy gritando, porque no te estoy evidenciando ese maltrato, pero bajo ese contexto, claro que sí. ¿Por qué? Porque el niño entra a hacer conflicto fuerte entre, pero es que yo también quiero a mi papá, pero es que también quiero a mi mamá, pero como mi mamá me obliga a mí a que sienta esto, es que yo eso no lo estoy viviendo, a menos que sea un padre maltratador. Es otro cuento.